muchas gracias. Y unas palabras antes de empezar con la ponencia. Agradezco sinceramente a la red por la rendición de cuentas, por la invitación. Raramente he encontrado un trato profesional y al mismo tiempo humano. En particular, y sin que nadie se sienta excluido de mis agradecimientos, quisiera subrayar el rol de Lourdes Morales, de Elín Matus y de Valeria Enríquez, así como la paciencia que Carla Garduño tuvo en organizar mis contactos con la prensa. Quiero empezar esta ponencia con una frase pronunciada por un expresidente de la República Italiana, Sandro Pertini. Sandro Pertini creo que ha sido el presidente de la República Italiana con mayor sintonía hacia el pueblo italiano, gracias a dos características principales, su honestidad y su sinceridad. Y esta frase, que ya aparece sobre varias paredes de varias ciudades italianas, creo que es una buena síntesis para empezar esta plática con ustedes. La moralidad del hombre político consiste en el ejercicio del poder recibido al fin de perseguir el bien común. En mi opinión, tomando las palabras del presidente Pertini, esto debería ser política, el objetivo de perseguir el bien común. Me hubiera gustado hablar, me gustaría hablar de México y luego lo haré. Sin embargo, creo que es importante presentarles también algo que ha pasado en Italia. Y quiero compartir con ustedes lo que ha pasado en Italia porque es el intercambio de experiencias y de informaciones, esa es la base del objetivo de eventos como este. Salir ambas partes enriquecidas por el intercambio de lo que ha pasado. En los años 70 y 80, en Italia, la política estaba sin frenos. Todos estaban felices, los ciudadanos estaban felices, el pueblo italiano estaba feliz, porque la política, de hecho, a través de medidas totalmente absurdas, aumentando la deuda pública de manera descontrolada, había creado un sistema que no iba a durar, y no duró. Era una política donde la corrupción era una de las características principales. En los años 90, en particular al principio de los años 90, se registran dos situaciones particulares, ambas que podemos resumir en una explosión de delincuencia organizada y corrupción. Como seguramente ustedes saben, en 1992 se tuvieron las masacres más sangrientas en Italia operadas por la mafia. El juez Giovanni Falcone, su esposa y su escolta, y el juez Borsellino y su escolta, un mes y medio después, fueron asesinados por la delincuencia organizada con actos de terrorismo. Y casi contemporáneamente, la Procuraduría de Milán empezó con una investigación que llegó a ser histórica, la así llamada Operación Manos Limpias. Casi el 60% del Parlamento italiano quedó bajo investigación o detenido o procesado y condenado por delitos ligados a la corrupción. Casi el 60%. En esa fecha, en ese periodo, los italianos estábamos totalmente enamorados de los jueces y de los fiscales de la Procuraduría de Palermo. Por fin alguien hizo limpieza. Y fue una utopía, porque no había leyes adecuadas. Así que las investigaciones se llevaron a cabo, algunos fueron condenados, otros decidieron colaborar con la justicia y explicaron los mecanismos de corrupción, de los más bajos hasta los más altos niveles. Sin embargo, la falta de una legislación eficaz quedó la mayoría de la gente libre.
Y esto permitió una operación que los libros de historia creo que interpretarán en las próximas décadas como una operación estratégicamente científica. Permitió a un hombre que llegaba aparentemente de un mundo totalmente diferente al mundo político, llegaba del mundo empresarial, hablo de Berlusconi, al poder. 18 años de poder, 18 años de primer ministro, de una persona que hasta canceló los delitos del Código Penal para los cuales estaba bajo investigación. Se puede decir que éramos un Estado bananero. A nivel internacional, la gente hablaba de Italia como de un Estado como de un no Estado de derecho, un Estado sin derecho. Y hemos tenido que esperar 18 años hasta que, a través de algunas investigaciones, con una historia, digamos, parecidas en largas líneas a la de Al Capone, Berlusconi fue condenado por otros delitos y ahora está bajo proceso aún para delitos de corrupción. Las primeras décadas de los años 2000, para llegar a nuestros días, en particular en los primeros años de la segunda década de los 2000, entre la crisis económica y la presión de la sociedad civil, Italia registra cambios relevantes, tanto en materia de transparencia, tanto en materia de lucha contra la corrupción, tanto en materia de lucha contra la delincuencia organizada. Son varias las reacciones que se han tenido después de escándalos políticos o después de investigaciones sobre casos de corrupción. En esto la sociedad civil y los medios de comunicación han jugado un papel fundamental. Probablemente Italia todavía estaría bajo el gobierno de Berlusconi sin una presión de la sociedad civil y sin una presión de los medios de comunicación que hasta expresaron políticos, diputados y senadores que vienen del mundo de la sociedad civil, que vienen del mundo de los medios de comunicación y que se hicieron voceros de los cambios solicitados por la sociedad italiana. De esta manera se aprobaron leyes como, por ejemplo, la ley sobre la transparencia o una ley sobre corrupción con penas más duras y eficaces. El tema de la legislación contra la corrupción es un ejemplo bastante interesante. Se empezó una campaña por parte de la sociedad civil que se llama Riparte el futuro. En español sería Reactiva el futuro, reactivemos el futuro. Se recoleccionaron más de 1,5 millones de firmas para la aprobación de una ley, la aprobación de una propuesta popular de ley sobre lucha contra la corrupción. El resultado fue que el Parlamento estuvo obligado en votarla. Se tuvieron algunos cambios, no es la ley mejor del mundo, pero sí es una ley que ahora por fin permite a la Fiscalía, a los jueces y a los policías de llevar a cabo investigaciones que tendrán resultados. El tema de este seminario el título de este seminario es la restitución de la confianza. Nuestras sociedades, tanto la sociedad italiana, así como muchas otras sociedades europeas, pienso a Grecia, pienso a España, pienso a Portugal, pienso a Francia, y muchísimas sociedades latinoamericanas viven muchas diferencias sociales. Hay una pobreza que aumenta día en día y la pobreza aumenta desconfianza hacia los que nos gobiernan. El objetivo de la política, retomando la primera diapositiva, es exactamente esto. Debería reducir estas diferencias. Debería dar el buen ejemplo. La clase política en ningún lugar del mundo puede sentirse superior a nadie. Y la transparencia, evidentemente, debe ser la guía maestra.
Empezando con las elecciones. La Comisión Parlamentaria Antimafia aprobó en octubre de 2014 un código ético. Un código ético que no es ley. Los partidos políticos no están obligados a cumplir con las normas elaboradas y presentadas por este código ético. Sin embargo, el código ético tiene un mecanismo que sí fue implementado. Antes de las elecciones, los candidatos a las elecciones fueron monitoreados. Se monitoreó si tenían antecedentes penales, si tenían condenas, y fue publicada la lista de los candidatos inoportunos. Esto creó un temblor político en Italia el pasado mayo, 2 días antes de las elecciones. Imagínense una operación de transparencia de este tipo y de este tamaño. Fue un primer paso, fue la primera vez que se hizo algo así, y muchos candidatos perdieron muchos votos por esta razón, porque la gente tenía la posibilidad de ver quién era la persona que estaban votando. ¿Dónde se infiltra la corrupción? ¿Dónde empieza la corrupción? Obviamente, podríamos estar hablando aquí semanas, sobre todo los sectores donde se infiltra la corrupción. Pero es evidente que un primer sector muy sensible es el momento de la campaña electoral. Es el momento donde los candidatos están listos a hacer lo que sea para que sean votados. La compraventa de votos. En el avión, llegando a México, estaba leyendo algunos artículos sobre lo que pasaba en la antigua Roma. La corrupción no nace en nuestros días. Estaba presente en la antigua Roma, estaba presente en la antigua Grecia. Y es interesante ver que, bueno, leía en esa obra académica que en la antigua Roma los votos se compraban a través de la oferta de banquetes, asientos a teatros, juegos de gladiadores. No veo muchas diferencias, aparte de los gladiadores, que ya no tenemos, no veo mucha diferencia con lo que pasa en nuestros días, en cualquier lugar del mundo, afuera de las dictaduras donde no es necesario comprar votos. Y la situación era tan grave que Cicerón hizo aprobar una ley que prohibía de organizar juegos de gladiadores 2 años antes de la candidatura a un cualquier cargo. Imagínense el peso de una decisión de este tipo si se tomara en nuestros días en nuestras campañas electorales. El otro ámbito, el otro sector increíblemente penetrable por la corrupción y por la delincuencia organizada es el de las licitaciones, en particular en algunos ámbitos específicos, basura, acogida de migrantes en algunos países donde esto puede crear un business, y no es simplemente un sector, un procedimiento administrativo donde se infiltra la delincuencia organizada, sino también donde se infiltra los típicos delitos de cuellos blancos. Entonces, la importancia de la transparencia. ¿Y por qué ligamos transparencia a corrupción? Ayer en una plática que dimos en el programa interdisciplinario de rendición de cuentas en el CIDE, una persona me preguntó por qué en aquellos lugares donde hay más transparencia la percepción de la corrupción es más alta. Porque la gente está acostumbrada mejor, porque la gente tiene una base de datos para evaluar, para analizar. En mi ciudad, en Bari, hace unos años tuvimos un survey de victimización. En aquellas partes de la ciudad donde se registraban menos delitos había mayor percepción de inseguridad,
¿Por qué? Porque un robo creaba más preocupación. Pero volviendo al tema de transparencia y corrupción, si la falta de transparencia es una de las condiciones básicas para el desarrollo de la corrupción, al mismo tiempo tenemos que decir y tener muy claro que la existencia de la transparencia no implica la ausencia de la corrupción. No es suficiente aprobar buenas leyes, no es suficiente firmar y ratificar convenciones internacionales, no es suficiente subir las penas. El punto fundamental es aplicar las leyes. Es aplicar las leyes por órganos que sean independientes de cualquier gobierno y de cualquier parlamento. Dice Papa Francisco que los pobres son aquellos que pagan la cuenta de la fiesta de los corruptos y que la cuenta siempre les llega a los pobres. Hablamos de confianza, de responsabilidad. Pues el ciudadano siempre se pregunta y se preguntará, si no cambian las cosas, ¿cuáles son las consecuencias? A ver, he robado a través de mi cargo político, ¿cuál es la consecuencia? He escondido algo aprovechando de mi cargo político, ¿cuál es la consecuencia? Esas son preguntas a las cuales el mundo institucional y el mundo político deben dar una respuesta, porque sin respuesta podemos olvidarnos la confianza. Y no siempre falta de transparencia implica corrupción y no siempre lo que pasa es penal. También hay una cuestión ética y de responsabilidad política que sí se debe tomar en cuenta. En diciembre de 2014, se formaliza una investigación, viene a la luz una investigación que ya llevaba unos años en Roma, en la capital de Italia. La investigación se llama Mafia Capital. A pesar de que la mayoría de los delitos habían sido cometidos durante el gobierno municipal anterior, se empieza un análisis de la sociedad civil y de los medios de comunicación sobre el actual alcalde, para ver si había cambiado algo. Bueno, el resultado de esto es que el jueves pasado el alcalde Marino tuvo que renunciar, fue obligado a renunciar, y no por delitos cometidos, porque no cometió delitos, no por una investigación que se abrió, porque no se abrió ninguna investigación sobre él, sino por no tener la capacidad de comprobar la razón de unos recibos de restaurantes. Tuvo que renunciar el alcalde de la capital. Es una cuestión de ética. Claro, es un escándalo que el alcalde de la capital de Italia tenga que renunciar, pero así debería ser. Y así debería ser con todos, porque no hay nadie, así es la democracia, no hay nadie arriba de los demás, no hay nadie que no tiene que respetar las leyes o que, no tiene que puede sentirse sin responsabilidades. Otra pregunta que se me hizo ayer varias veces fue por los estudiantes del programa del CIDE fue cómo impulsar la denuncia social. Las convenciones, en particular la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, firmada en Mérida en 2003, prevé la creación de autoridades independientes nacionales. Como en la mayoría de los casos de convenciones internacionales, todos son felices y contentos de tomarse fotografías cuando firman, todos hacen una gran publicidad en su país, firmamos la Convención contra la Corrupción. Muchas veces la ratificación de la Convención toma un promedio de 5 o 10 años, porque piensen bien lo que han firmado. Luego no implementan su propia legislación nacional. ¿Y el punto cuál es? Sería curioso de conocer cuántos países tienen una autoridad nacional independiente contra la corrupción. Independiente. Es importante entender quién controla,
quien controla no puede tener relaciones de ningún tipo. Es inimaginable que un alcalde pueda ser controlado por un secretario. Hay figuras introducidas en Italia en 2013, después de 22 años de la operación Manos Limpias, después de 60 años de corrupción política. Tuvimos que esperar 60 años, pero por fin logramos tener una autoridad nacional anticorrupción independiente que implica varias cosas. Por ejemplo, la elaboración de planes trienales contra la corrupción a nivel nacional, regional y municipal. Cada nivel del Estado, cada municipio, cada región, que aquí sería Estado, cada secretaría, tiene un responsable anticorrupción, que es una figura independiente, no es una figura que puede ser controlada o manejada. Y hay estándares muy estrictos. Solamente de esta manera podemos pensar de actuar de manera eficaz, porque si no la transparencia, la lucha contra la corrupción, la lucha contra la delincuencia organizada, se quedan palabras, se quedan en el libro de los sueños, en el libro del mundo ideal, y no funciona así, no puede funcionar así. Si hay un escándalo, sea político, sea institucional, hay que tener una autoridad independiente que monitoree, analice y traiga conclusiones. Amigos, compañeros de partido, compañeros de gobierno, no funciona así. Y también hay uso de los medios, tanto de los medios de comunicación, así como de los medios electrónicos. Les hago un ejemplo. En Bari, en 2009, el entonces alcalde, Miguel Emiliano, un ex fiscal antimafia, decidió abrir su cuenta Facebook y la abrió. Comunicó a la ciudadanía, denúncienme las cosas que no van. Fue un camino bastante largo, porque al principio la gente que escribía en Facebook, en la pantalla del alcalde, era gente que denunciaba cosas que no existían. Luego empezaron a utilizarla de manera inteligente. Hay una luz pública que no funciona, te lo comunico. Hay una calle que se rompió, te lo comunico. Hay un servicio municipal que no funciona porque el empleado no se presenta, te lo comunico. Cuando la ciudadanía se dio cuenta que las denuncias no se quedaban como algo escrito, sino tenían una reacción y tenían una solución, empezaron a denunciar otras cosas. Y ahí vamos con dos casos emblemáticos. Uno es lo de la Agencia para la Lucha No Represiva de la Delincuencia Organizada de la ciudad de Bari, y la otra es la sección Seguridad del Ciudadano, Políticas para Migrantes y Antimafia Social de la región Puglia. Buscamos el aumento de la confianza, nos preguntamos cómo aumentar las denuncias sociales, pues dando respuestas. La confianza de la ciudadanía aumentó a un nivel tan grande que pudimos denunciar a un secretario del gobierno. En Italia nunca ha pasado que un alcalde denuncie a un secretario de su gobierno. Pues en Bari pasó. ¿Por qué? Porque había confianza. El presidente de una cooperativa fue acercado por este señor y ese señor le dijo: a ver, para esta licitación tú la vas a ganar si me consigues 2 puestos de trabajo para 2 personas. El presidente de la cooperativa, sin una confianza hacia las instituciones, hubiera podido decir: pues está bien, a mí no me interesa quién trabaja, a mí me interesa el dinero de la licitación que voy a ganar, el contrato público que voy a ganar. La confianza le permitió hacer un razonamiento, pensarlo y decir: bueno, hoy me va a pedir 2 puestos de trabajo y una vez que gano, ¿qué me va a pedir más? Entonces vino a mi oficina, denunció y luego fuimos a denunciar a la Procuraduría de la República. El señor fue condenado.
También acabamos de tener un caso en el gobierno regional. El gobierno tenía 3 meses de vida, 2 meses de vida, muy poco. El secretario del Turismo tuvo que renunciar el mismo jueves, pues el jueves pasado en Italia fue el día de las renuncias de los cargos políticos. El secretario de Turismo tuvo que renunciar porque en una licitación de un valor económico muy bajo, para el manejo de 8 eventos, la empresa que ganó es la empresa de quien manejó los recursos de la campaña electoral, de su campaña electoral. El secretario no lo sabía, porque fue una computadora, fue un sistema electrónico que eligió las empresas que tenían dichas características y ganó esta. No hubo delito, no hubo control de la licitación. Sin embargo, el secretario de Turismo tuvo que renunciar por una cuestión de ética. La empresa de su amigo no tenía que participar. O cuando él descubrió que había ganado la empresa de su amigo, tenía que decirle, por favor, renuncia. No lo hizo, pagó su costo político y tuvo que renunciar a 3 meses de empezar el mandato. Y una persona honesta además, una persona muy honesta. Ahí todo salió gracias a un artículo de un periódico. Los medios de comunicación independientes son fundamentales. Pero la gente subió el nivel de confianza de la gente también en este caso, porque la gente quiere ver consecuencias. Si yo ciudadano cualquiera me porto mal, voy a tener miles de problemas. Si un político se porta mal o un gobernante se porta mal, ¿cuál es su problema? ¿Cuál es su pena? ¿Cuál es la consecuencia que va a pagar? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Dos conclusiones para luego llegar a la sesión de preguntas y respuestas. ¿Estamos en tiempo? Una es que evidentemente la historia de Italia, la historia de México, la historia de Argentina, la historia de Brasil, la historia de Rusia, la historia de España, la historia de Serbia, la historia de muchos países, nos hacen concluir que corrupción y delincuencia organizada son las dos caras de la misma moneda. No hay delincuencia organizada sin corrupción y no hay corrupción sin delincuencia organizada. Es un sistema de alimentación, es un circuito vicioso que se alimenta. Y la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada es una lucha para un país menos pobre y con menos diferencias sociales. La Corte de Cuentas de Italia es un tribunal que hace un análisis de las cuentas italianas públicas. Desde hace unos años calcula los costos que la sociedad italiana paga. Tenemos 350 billones de euros al año que perdemos cada año por corrupción, delincuencia organizada y evasión fiscal de impuestos. 100 billones de euros de gente que no paga los impuestos. 80 billones de euros de corrupción. Lo demás de delincuencia organizada. Esos son costos que no se quedan así en el aire. Los paga la ciudadanía. Italia tiene zonas subdesarrolladas por culpa de delincuencia organizada y corrupción. México tiene zonas subdesarrolladas por culpa de la delincuencia organizada y de la corrupción. Cuando la gente supo que el costo de la delincuencia organizada, de la corrupción es de 80 billones de euros, dijo, ay no, perdón, ya me siento mi bolsillo más ligero de lo que ya estaba. Y entonces ahí empezó la presión buena de la sociedad civil. Una sociedad civil que tiene que ser responsable. Todos los ciudadanos se tienen que sentir corresponsables de cómo se maneja su país.
Otra conclusión. El deber de la clase política no solo es crear leyes, sino también crear una infraestructura nacional que funcione, que sea eficaz, que sea efectiva, que sea capaz de hacer un frente duro para evitar la penetración de delincuencia organizada y corrupción. Y también es muy importante para la restitución de la confianza de la ciudadanía que la clase política debe asumir la responsabilidad no solamente de lo que hace, sino también de lo que dice. No quiero hacer críticas de políticos extranjeros. Tenemos ya en Italia muchos políticos que criticar por lo que hacen y por lo que dicen. Sin embargo, hablar al estómago de la gente en política puede ser bueno en el corto plazo. Te garantiza muchos votos. En el largo plazo no, y en el mediano menos. Hay políticos en Italia, o hay políticos italianos en el Parlamento Europeo, que están creando incendios sociales contra los migrantes, contra la gente que huye de guerras como la de Siria, diciendo siempre las mismas mentiras. Nos roban el puesto de trabajo, nos roban las casas, nos roban, son malos, son terroristas porque son musulmanes. Afortunadamente, la sociedad italiana está dando prueba de ser más madura de esta gente que sí fue elegida, fue votada, desafortunadamente, y que utiliza la palabra de manera más peligrosa de lo que hace. Para no hacer casos específicos y para ligar también a discursos que se hacen en Italia. A ver, desde que tenemos Papa Francisco como Papa, y lo digo, digamos, no teniendo mucha relación con la religión, así que soy imparcial en esto, desde que tenemos Papa Francisco en el mundo, todos lo aplauden. Habla contra la corrupción, aplausos. Habla contra la pobreza, aplausos, aplausos, aplausos. Es el mejor Papa de siempre, qué bueno. Cuando Papa Francisco estuvo en Estados Unidos, hace unas semanas en el Congreso de Estados Unidos, después de recibir muchos aplausos, hizo una declaración muy fuerte contra la pena de muerte. Un día después, en un estado americano, una señora fue condenada a muerte y fue asesinada. Los mismos que aplaudían el día anterior a Papa Francisco, se le olvidaron esas palabras. Hay una moratoria, no sé si se dice así, en Naciones Unidas contra la pena de muerte. Yo creo que cualquier político que utilice el concepto de pena de muerte, sea en México, en Italia, en Rusia, en China o en Australia, es un político peligroso. Es un político que, en mi opinión, no debería tener cargos. Ser coherentes es una de las maneras mejores para recibir la confianza de la gente. No sé si he sido muy poco diplomático, pero pues hemos vivido en Italia periodos muy duros. Lo seguimos viviendo. Italia es el país donde nació la delincuencia organizada, donde nació la mafia. Tenemos esta mancha en cualquier lugar del mundo donde vamos. Somos italianos, pizza, mafia y una guitarra que se llama mandolino. Pero somos también el país donde nació la antimafia. No somos el país mejor del mundo. Tenemos una experiencia y agradezco a los organizadores para haberme dado la posibilidad no solamente de escuchar las ponencias y las experiencias que se han tenido en estos días, sino también de darme la posibilidad de expresar y de comunicarles lo que pasa y ha pasado en Italia. Muchas gracias. Gracias, Stefano, por tu exposición.
Tenemos aquí unas preguntas. Te las leo, o las quieres leer tú. No, una vez. Ok. Tomo agua porque... Ok. En México se observa que la inseguridad tiene su base en donde las instituciones son más débiles, como es el caso de los municipios, en donde se carece de preparación y equipamiento, además de que en ese nivel no hay trabajo de inteligencia. En este sentido, ¿cuál es la experiencia en Italia? ¿Te las digo todas y después? Okay. ¿Sí? ¿Cuál es la situación actual de las mafias italianas? ¿Están controladas o siguen operando? ¿Se podrá operar en México una agencia anticorrupción? ¿Qué medidas implementadas en Italia en materia de combate a la corrupción no han funcionado? ¿Cuál es la diferencia de un órgano a un organismo autónomo? Si quieres, empieza con esas y ahorita. Gracias. Mira, este, para que está como en la línea. ¿Cómo aplicar el modelo italiano en México, teniendo como enemigo a vencer el narcopoder y el crimen organizado? Ok, gracias para estas preguntas. Sí es verdad que el nivel municipal en todos los países es el más débil. Normalmente tiene menos recursos, tiene menos capacitación, pero eso no puede ser una justificación para lo que pasa, porque si pasa esto, la culpa no puede ser solamente del nivel municipal, la culpa es del nivel estatal y del nivel federal o nacional. En Italia sí se tuvo una experiencia rara, porque en el momento en que el Estado central estaba fallando en las políticas contra la corrupción, estaba poniendo muchos límites legislativos a las medidas contra la delincuencia organizada, los municipios, las ciudades, las alcaldías representaron el primer nivel de resistencia. La gente, creo que aquí también, pero la gente tiene la percepción del municipio como la institución más cercana. Y entonces la institución más cercana es la idea de cómo me gustaría que sean las instituciones a los niveles más altos. Cité la experiencia de la Oficina contra la Lucha, la Oficina de la Lucha No Represiva a la Delincuencia Organizada de la ciudad de Bari. Pues ese es un ejemplo. La ONU nos declaró buena práctica internacional. Yo simplemente, o sea, bueno, sí, estuve feliz obviamente de esta declaración, pero estaba más preocupado de tener resultados y de tener intercambios con otras ciudades italianas o extranjeras que tenían problemas similares, presencia de delincuencia organizada, infiltración del tejido social por parte de la delincuencia organizada, un nivel de corrupción medio alto. Pero mi impresión es que si el nivel municipal no funciona, la culpa es del nivel superior, no es nunca del nivel municipal y ya. Las situaciones de la mafia en Italia. Cambió mucho la geografía. Primero, Cosa Nostra es muy débil. Las Procuradurías de Sicilia y la Procuraduría Nacional Antimafia lograron pegar muy duramente a Cosa Nostra. Tenemos una mafia superpoderosa que es la 'Ndrangheta de Calabria,
que es entre las más poderosas del mundo y que tiene enlaces también con carteles mexicanos, en particular con el cartel de los Zetas, así como comprobaron 3 sentencias de 3 procesos llevados a cabo en Italia. Digamos que la cosa más interesante es, lo estaba comentando hoy en la mañana, la idea de la mafia es la idea de una mafia social, ¿no? O sea, la infiltración social de la mafia, el padrino poderoso, el padrino que puede todo, el padrino que compra todo, pues no es así. Evidentemente la mafia tiene un origen social, aprovecha del rol social que tiene en una comunidad, del miedo que impone en una comunidad, pero la mafia está hecha por personas que tienen un objetivo, enriquecerse. ¿Y cómo se enriquecen? A través de los modelos más modernos de adquisición de la riqueza. En Italia, la mafia nació en el sur de Italia, porque era la parte menos desarrollada, pero desde los años 80 empezó a invertir en el norte de Italia. Hasta el 2005 había representantes institucionales del norte de Italia que negaban la presencia de la mafia. Decían, nosotros no tenemos. Pues no es así. Las investigaciones y los procesos comprobaron que sí hay infiltración de la mafia, presencia de la mafia, hasta ayuntamientos capturados por la mafia. En Italia hay una ley para el deshacer del gobierno municipal cuando hay infiltración mafiosa. Pues muchísimos son los ayuntamientos del norte de Italia que tuvieron que se llamaron nuevas elecciones porque se fueron a casa los que estaban antes por la infiltración de la mafia. Y evidentemente la existencia de la mafia, a pesar de todo lo que se ha luchado en Italia, demuestra que no se ha luchado demasiado o no se ha luchado lo suficiente. Pues eso es una guerra. Es una guerra que no se combate con el ejército. En su país padecen los efectos de un presidente que decidió mandar el ejército en las calles pensando que el ejército puede luchar contra la delincuencia organizada. El ejército lucha contra el ejército de otro país en una guerra que esperamos no esté. Contra la delincuencia organizada se lucha de otra manera. Se lucha con agencias especializadas, con agencias que tienen recursos, con agencias capacitadas, con controles patrimoniales y financieros, con programas de prevención social del delito que sean eficaces, con la medición de resultados, no con el ejército. Muchas veces me preguntan, bueno, tienes 15 años trabajando en estos temas, ¿has logrado algo en tu pequeño? Sí se tuvieron algunos éxitos más en general, pero la mafia sigue ahí o la corrupción sigue ahí. Y entonces, para no deprimirme, pienso a la frase famosa del juez Giovanni Falcone, quien decía que la mafia es una cuestión humana, es algo humano, y como todas las cosas humanas, tuvo un comienzo y va a tener un final inevitablemente. ¿Podrá tenerse una agencia anticorrupción en México? Pues ojalá. México esperó la firma de la Convención de Mérida. Espero que México no haga como hizo Italia para la Convención de Palermo contra delincuencia organizada transnacional. La firmó en 2000 y la ratificó en 2008. 8 años. Espero que México tenga la fuerza, y si no la tiene la clase política o institucional, que la tenga la sociedad civil, de obligar a las instituciones a crear una agencia anticorrupción que sea independiente. Porque ese es el problema. Le acabo de decir todo lo que hemos padecido en Italia para no tener una agencia anticorrupción independiente. Pues ahora la tenemos
Y les aseguro que es una cosa maravillosa, porque en estos meses en Italia se está llevando a cabo la exposición mundial, ¿no? Expo 2015. Además, México tiene uno de los pabellones más bonitos, me dijeron porque yo no estuve. Expo representó la ocasión más interesante para corruptos y mafiosos para meterse. Billones de euros. Cada estado tenía sus intereses. Cada pabellón representaba un interés. Calles, autopistas, infraestructuras. Todos ricos, o sea, todos pensaban poder ser ricos en Italia, los corruptos, a través de esta exposición mundial. Pues, ¿qué pasó? Que la Autoridad Nacional Anticorrupción empezó a bloquear las licitaciones, empezó a monitorearlas todas y decir, esta no, esta no, esta no, esta no. Se acabó el partido, ya no había mucha felicidad, pero las licitaciones fueron manejadas de manera honesta. ¿Qué medidas no han funcionado en Italia contra la corrupción? Muchas. Si hemos tenido y seguimos teniendo tanta corrupción, pues evidentemente tuvimos muchas medidas que no funcionaron, empezando con las leyes que no eran eficaces y efectivas, siguiendo con una infraestructura estatal débil y bueno, y esto pasó. Voy a ir más rápido porque se me está acabando el tiempo. ¿Cómo aplicar el modelo italiano en México? No. El modelo italiano, y la misma cosa diría si fuese mexicano y me invitaban en Italia. ¿Cómo aplicar el modelo mexicano en Italia? No. No se exporta, ya terminó la colonización. No se exportan los modelos. Y lo digo porque esta pregunta es inteligente, tiene un sentido, pero cada país, cada nación tiene que hacer su camino y su desarrollo para llegar a tener las conclusiones. Lo que sí se puede hacer, esto sí, es que a través del intercambio de experiencias haya enriquecimiento y haya la posibilidad de ver que hay algunas leyes que funcionaron, algunas agencias que funcionaron, algunas estructuras que funcionaron. Esto sí, y esto, claro, Italia con su larga experiencia de patria de mafia y corrupción, pues sí puede decir la suya. Antes de terminar, Stefano, ¿podríamos decir que la corrupción es un tipo de delincuencia organizada? Sí, como dije antes, corrupción y delincuencia organizada son las dos caras de la misma medalla. Aquí, para no hacer siempre ejemplos italianos, aquí he pasado varias veces durante estos 15 años que viajo a México, en una zona que está muy cerca del Congreso de la República, donde hay chicas, niñas, obligadas a prostituirse. Hay muchos policías, no quiero criminalizar a la policía, evidentemente, no todos los policías son corruptos, eso es evidente, pero hay muchos policías que están en la calle y no ven lo que pasa a 10 metros de su mirada, que hay niñas obligadas a prostituirse. Pues, la prostitución está controlada por la delincuencia organizada, la corrupción de los policías permite que no haya un control y una punición. Le podría hacer otros cientos de ejemplos de este tipo, en Italia o en otros países del mundo, pero pensé que era importante hacer este ejemplo porque ya es algo muy malo, ¿no? La presencia de delincuencia organizada y de la corrupción. Cuando pega a la sociedad y peor cuando pega a los niños y a las niñas, ahí sí se debe tener una reacción del Estado y no hay justificaciones. Bueno, Stefano, muchísimas gracias a todos, gracias a ti por tu exposición y bueno, seguimos con el siguiente panel.